Voy a empezar también por los agradecimientos a la organización médica, a la SEPAR, a Mario. Y gracias porque tenemos la oportunidad de estar presentes en esta mesa. Para mí es un verdadero orgullo compartir mesa con profesionales de la categoría de los que han hablado antes. Y bueno, pues creo que podemos aportar una visión complementaria a todo lo que se ha dicho. Vengo en calidad de coordinadora del programa, de los programas de salud de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, pero conmigo hay un equipo fantástico que es el que hace posible que todo esto sea una realidad. Parte del equipo está aquí, así que os agradezco. Bueno, antes de empezar con la ponencia, sí me parece importante contextualizar un poco, ¿no?, por qué hoy Cruz Roja está en esta mesa. Cruz Roja este año cumple su 150 aniversario desde que se creó. El año que viene cumplirá 150 años de presencia en España. En todo este tiempo, bueno, pues las cosas han cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho y la Cruz Roja como organización y como institución internacional pues se ha ido adaptando con el tiempo a las necesidades de la sociedad. Desde aquel inicio en el que Henry Dunant la fundó principalmente para hacerse cargo de los heridos que quedaban tirados en el campo de batalla una vez terminada la batalla, hasta hoy, bueno, pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ahora mismo la Cruz Roja tiene una gran diversidad de frentes abiertos, trabaja siempre con colectivos vulnerables, pero desde muy diversas áreas, ¿no? Desde salud, desde la emergencia, desde empleo, atención a la infancia, juventud, bueno, pues miles de áreas. En sus estatutos la Cruz Roja dice que es auxiliar de los poderes públicos, que llega donde la administración pública no llega, o ahí es donde debe estar y donde debe llegar. Y efectivamente pues ha habido una época en la que Cruz Roja gestionaba hospitales, hasta 100 y pico tuvo en toda España, ahora son 8 nada más. Tenía casas de socorro en las carreteras, de toda la red de carreteras, ahora ya no. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas, últimos responsables de la gestión sanitaria, se han hecho cargo de esa parte, ¿no? ¿Dónde está Cruz Roja ahora? Este último tiempo, ¿por qué apuesta? Por la prevención. Está en el campo de crear una cultura preventiva en el que la persona sea elemento activo responsable de su salud. Y en este campo de la prevención, desde el área de salud, pues trabajamos para evitar, para prevenir los accidentes, trabajamos para prevenir enfermedades crónicas a futuro a través de la promoción de hábitos saludables y trabajamos también en el campo de la prevención de enfermedades, principalmente enfermedades transmisibles. Dentro de las enfermedades transmisibles llevamos mucho tiempo aquí en la Comunidad de Madrid trabajando la prevención de tuberculosis. ¿Cómo la trabajamos? Bueno, pues de la única forma que sabemos hacerlo, de la que pensamos que hay que hacerlo y de la que está en nuestra mano. ¿Cómo? Pues controlando que los tratamientos se cumplan, que aquella persona enferma, principalmente que tiene un criterio de mala adherencia al tratamiento, cumpla correctamente su tratamiento hasta el final, con lo cual evitamos que haya mayor número de contagios en ese proceso de tratamiento y ayudamos a no generar tampoco resistencias a los fármacos. Y por otro lado, con la detección precoz a través de estudios de contactos, una vez conocido un caso índice, pues colaboramos para que esos estudios se cumplimenten en todos los convivientes y evitar o detectar precozmente nuevas infecciones y enfermedades. Todo esto lo hacemos en colaboración con la Consejería de Sanidad, con la que tenemos firmados 2 convenios que se enmarcan dentro del Programa Regional de Prevención y Control de Tuberculosis y del Plan de Actuaciones frente a VIH-Sida. La apuesta de la Consejería por este tema es fuerte, a pesar ahora de los recortes que están azotando toda la sanidad en esta comunidad. Bueno, pues de momento nuestros convenios siguen librándose de recortes y seguimos realizando esta función. Actualmente, bueno, esta colaboración empezó hace ya mucho tiempo, la primera unidad móvil hace ya más de 15 años que empezó a funcionar y en la actualidad tenemos 6 unidades móviles funcionando en toda la Comunidad de Madrid. Cada unidad móvil está compuesta por un equipo de profesionales sanitarios, una enfermera y un auxiliar de enfermería. Algunos se mueven en vehículo, los que se mueven más por la periferia de la comunidad y las que están en la almendra central de la ciudad de Madrid pues van a pie. En cualquier caso, todas hacen el mismo trabajo, todas trabajan con personas enfermas de tuberculosis o infectadas de tuberculosis y con personas infectadas por VIH.
Y los objetivos principalmente, bueno, hay una ligera diferencia entre los de la tuberculosis y el VIH por la propia enfermedad que los define. En el caso de tuberculosis, supervisamos los tratamientos farmacológicos, acompañamos durante todo el proceso hasta la curación de la enfermedad. En el caso del VIH-Sida, donde no hay una fecha de finalización de la enfermedad, nuestro trabajo tiene más que ver con la educación del paciente, tiene más que ver con hacerle responsable de su tratamiento, con que sea mejor cumplidor de su tratamiento, de forma que lo que hacemos es poner objetivos temporales que según va pasando el tiempo vamos revisando a ver si se van cumpliendo o no, y en ese caso pues ir avanzando, ampliar los objetivos, ampliar el plazo o directamente dar de baja en programas si ya se han cumplido. Hay dos modalidades de supervisión, básicamente, el tratamiento directamente observado. La medicación se administra a diario en el domicilio del paciente o en el lugar donde se haya quedado con él. Facilitamos la medicación en sobrada, monodosis, a diario. Comprobamos que se toma y normalmente es eso, diaria de lunes a viernes. Los fines de semana no realizamos esta actividad. En el caso de los tratamientos directamente supervisados, bueno, no es diaria la supervisión, esto va a depender del tiempo que llevemos trabajando con el paciente, que podemos empezar con una TDO y a medida que pasa el tiempo y que bueno, pues vamos conociendo, la persona también va ganando confianza, va ganando conocimiento de su enfermedad y se va haciendo más responsable, puede pasar a un tratamiento directamente supervisado. Puede ocurrir también que el tratamiento supervisado se dé porque es incompatible los horarios de trabajo del paciente con los nuestros, o porque vive en un lugar tan remoto que nos es imposible por capacidad de la unidad de llegar a diario al domicilio del paciente. Pero se hace seguimiento, se facilita igualmente la medicación y se controla más en diferido, no tan presencial, pero se hace el mismo trabajo. Además de hacer el tratamiento directamente observado o supervisado, la parte más sanitaria, más médica, más la de dar medicación, en el momento en el que entramos en un domicilio, pues hay todo un mundo de posibilidades. Y lo que han comentado ya antes otros ponentes, esta enfermedad tiene mucho que ver con los colectivos más desfavorecidos, tiene mucho que ver con las malas condiciones de vida, tiene mucho que ver con situaciones con las que a diario nos enfrentamos y que son las que definen el trabajo a hacer con el paciente. El control de la tuberculosis es una parte, otra parte tiene que ver con controlar el estado de control de los convivientes de esa persona. Tenemos que garantizar que se realizan los estudios de contactos pertinentes. Tenemos que, trabajamos también, porque normalmente hay mucha problemática social añadida, trabajamos esa problemática social, derivamos a recursos que se hagan cargo de esa problemática, les acompañamos a todas las citas médicas también del proceso de tratamiento, y además del tratamiento de la enfermedad, en ocasiones supervisamos también los tratamientos profilácticos de los convivientes de esa misma vivienda. Este es un mapa de la región, de la Comunidad de Madrid. La división de zonas no es exacta, pero más o menos es aproximada. Hay 2 unidades móviles trabajando en la Almendra Central, en la ciudad de Madrid, son las que se mueven a pie. Hay otra unidad móvil que cubre norte y oeste de la comunidad. Sin embargo, en la zona sur, por el número de derivaciones que se producen, hay 2 unidades trabajando, y en la zona este, toda la parte verde, una 6ª unidad. ¿Qué personas son susceptibles de entrar en el proyecto? Bueno, pues en el caso de tuberculosis, por primero que esté diagnosticada de tuberculosis, lógicamente, que tenga una baciloscopia de esputo negativa, tiene que haber pasado ya un primer proceso de tratamiento, de aislamiento respiratorio, porque nosotros vamos a ir con un equipo de profesionales al domicilio del paciente, no podemos correr el riesgo de que haya un riesgo de contagio con ese paciente. Tiene que tener, lógicamente, el domicilio en la Comunidad de Madrid. Y por lo demás, los criterios que pueden englobar una derivación a este proyecto puede ser cualquier criterio, en realidad cualquier criterio de mala adherencia que el médico que está tratando el caso en cuestión considere. Puede ser alguno de esos: antecedentes de no cumplimiento, situación de sin hogar, alcoholismo, un VIH positivo de edad avanzada, analfabetismo o cualquier otro. En el momento que hay una sospecha de que la persona puede no cumplir correctamente el tratamiento, pues nos lo puede derivar.
En el caso del VIH-Sida, bueno, los criterios son un poco diferentes. En este caso damos prioridad a mujeres embarazadas infectadas por VIH para evitar el contagio vertical. Damos también prioridad a neonatos con anticuerpos reactivos frente al VIH para intentar negativizarlos. A personas recién diagnosticadas, principalmente inmigrantes con deficiente situación sociosanitaria, que manejan ya de por sí mal el conocimiento de la enfermedad, y es importante que el paciente tenga una buena motivación para hacer ese tratamiento, porque si no, por mucho que marquemos objetivos y por mucho que trabajemos la adherencia, bueno, si no hay un querer, ¿no?, hacerlo bien, pues difícilmente lo vamos a conseguir. ¿Cómo se deriva a los pacientes? Bueno, pues hay un formulario muy simple, cualquier médico puede rellenarlo, incluye datos de filiación del paciente, motivo por el cual se deriva a las unidades móviles y tratamiento que tiene instaurado ese paciente y datos de contacto con el médico, nada más. El formulario se puede encontrar en la página web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Acciones frente al VIH-Sida, que es donde está colgado. Si se busca por Google se encuentra más rápido. Noelia, mi compañera, es la que coordina el proyecto y este es el modo de contacto. Teléfono y mail, muy sencillo. En el momento que nos llega un formulario de derivación, automáticamente nos ponemos en contacto con el médico derivador, identificamos a la unidad móvil que va a hacerse cargo del caso y nuestro modo de proceder pasa por visitar al paciente en el hospital durante su ingreso hospitalario. En el caso de que esté ingresado en el hospital, vamos a conocerle allí y en ese primer momento ya se empieza a trabajar la adherencia, el conocimiento de la unidad y la confianza con la unidad. El médico derivador normalmente está presente en esta primera cita y si hay que fijar objetivos, se fijan conjuntamente. La modalidad de supervisión también normalmente se consensúa con el médico derivador y a continuación, una vez recibida el alta, empezamos a ir a su domicilio o al lugar donde hayamos pactado con él. Caso de que no esté hospitalizado, que puede darse sobre todo en casos de VIH, entonces el lugar de encuentro es la consulta médica igualmente, externa, ambulatoria, pero allí nos presentamos para conocer al paciente. Por supuesto, la coordinación con el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad es permanente. Ellos son quienes proporcionan la medicación en el caso de tuberculosis. De forma gratuita nosotros la facilitamos al paciente. Se notifican todos los casos de tuberculosis y de VIH habitualmente. Y además colaboramos en la realización de estudios de contactos, no solamente de esos pacientes que no son derivados y cuyo entorno ya entramos a conocer y a trabajar con él, sino de otros estudios de contactos que se identifiquen como pues más complicados, colectivos vulnerables, asentamientos irregulares o incluso centros escolares o centros de trabajo que precisen un estudio de contacto. Ahí estamos nosotros. ¿Por qué podemos dar de baja a los pacientes de las unidades móviles? Bueno, lo ideal y lo que más nos gusta es porque te ha terminado el tratamiento o porque ha cumplido los objetivos de adherencia al tratamiento. En el caso de VIH puede ocurrir que se derive a otro recurso, que vuelvan a su país de origen en caso de los inmigrantes o que sean derivados a otra provincia, se trasladen y entonces se traslada también el expediente. Y el caso que menos nos gusta es que abandonen. Luego vamos a ver algunos datos respecto al trabajo que hacemos con las unidades móviles y en número de datos. Bueno, voy a hacer una breve repaso de los datos de tuberculosis. Javier ya ha hablado algo de ellos. Yo traigo una serie que no es muy larga, son los últimos 4 años, de 2009 a 2012. Los datos de 2012 son todavía provisionales, cortesía de la Consejería de Sanidad que nos los ha facilitado, pero todavía no están consolidados. Y solamente traemos esta serie porque queríamos compararlos con los datos registrados en nuestras unidades móviles y que no, pues no es tan antigua la automatización la informatización de los datos. Entonces, estos son los datos que podemos comparar. Sí que ha habido una disminución en los últimos años. Es verdad que hemos pasado de un 51% a un 45-46% de porcentaje de extranjeros dentro de los datos globales de tuberculosis en la Comunidad de Madrid. También en incidencia hemos disminuido desde 17 en población general a 12 en 2009 a 2012 y en población extranjera pues de un 51 a un 45.
Es verdad también, como decía creo Javier, que estos son los datos declarados y los que salen del registro oficial de epidemiología. Los datos no declarados no sabemos bien cuántos son, no sabemos si aumentarían o no mucho estos datos. En cuanto a población extranjera, bueno, los países que se reparten la tarta de casos de tuberculosis, en primer lugar, en toda esta serie de 4 años, Rumanía está en primer lugar, y luego hay otros 4 países que van alternando el puesto del ranking, pero que son siempre los mismos: Perú, Ecuador, Marruecos y Bolivia. Aquí sí que hay ligera diferencia respecto a lo que comentaban de Barcelona, que Pakistán no es un colectivo que manejemos habitualmente. Aproximadamente el 70% de las tuberculosis tienen localización pulmonar, y en cuanto a resistencias a fármacos, la población extranjera es sensiblemente siempre mayor que la población general, si bien va aumentando también la población autóctona esta resistencia. Estos son datos de resistencias, no de multiresistencias, resistencia a un solo fármaco, y además de aquellos casos de los que se ha hecho el estudio de sensibilidad, que tampoco son todos, un 60 y tantos % creo del total de los casos declarados. Con lo cual, bueno, no vamos a poder contrastar con esto los datos de las unidades móviles, porque nosotros lo que hemos estado registrando son las multiresistencias, y ahí sí podemos más o menos decir que casi todas las personas con multiresistencias, ¿no?, con un tratamiento que incluye inyectables o medicación extranjera, en población extranjera sí que prácticamente todos han sido derivados para tratamiento directamente observado o supervisado. Si esto hacemos la comparativa con las unidades móviles, bueno, pues ese porcentaje de 50-45% que había en población general, en las unidades móviles se dispara. Entre el 70 y el 80% de nuestros pacientes son de origen de un país extranjero, no son población autóctona. Tenemos casos de tuberculosis asociado a VIH, casos solamente de VIH y casos de tratamiento profiláctico. Podéis observar que los casos de VIH son muchísimo menores que los casos de tuberculosis, no porque haya menos infección de VIH, sino porque tratamos de dar prioridad absoluta a los casos de tuberculosis, puesto que la capacidad de hacer tratamiento directamente observado de las unidades móviles es limitada, con lo cual, siempre que hay un caso de tuberculosis, creo que nunca hemos rechazado un caso de tuberculosis. Sin embargo, los casos de VIH, bueno, pues tienen otro manejo y entonces pasan a un segundo plano. Si hacemos una comparativa de los casos que han sido derivados a las unidades móviles para tratamiento directamente observado, bueno, pues observamos que en estos últimos años entre el 10 y el 15% de los casos de la Comunidad de Madrid han sido derivados para tratamiento directamente observado. Este porcentaje aumenta al 15, 20, 22% en el caso de población extranjera. Estos son los datos que estamos manejando de tratamiento directamente observado en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la representación, bueno, pues coinciden los datos del boletín epidemiológico con los que nosotros tenemos en las unidades. El 70% tiene localización pulmonar, el 30% otras localizaciones. También coinciden los datos de los países de origen. Rumanía es el que más casos manejamos en las unidades móviles, y los otros 4 países los mismos: Perú, Marruecos, Ecuador y Bolivia. Se le acerca a Guinea Ecuatorial, pero no por tuberculosis, sino por casos de VIH, que nos llegan para tratamiento directamente observado. Por lo demás, otro dato interesante que recogemos es el de estancia en España en el momento del diagnóstico, tiempo de estancia en España, en el que el mayor porcentaje de casos que nos llegan lleva en España más de 2 años, en el momento de la derivación, que normalmente es poco después del diagnóstico. Solamente un pequeño porcentaje, que baja siempre del 10%, lleva menos de 6 meses en España. Otra cosa es que trajeran, como antes comentaba el compañero, la infección latente de sus países de origen, que todos tienen una alta prevalencia. Respecto a los motivos de baja en las unidades móviles, podemos decir que solamente tenemos un 9%, esto es una media de los últimos 4 años, un 9% de abandono. No estamos orgullosos del 9%, pero hay casos realmente de muy difícil manejo. El tratamiento directamente observado tiene que tener un carácter también voluntario. Si la persona no quiere hacer ese tratamiento directamente observado, es muy difícil, porque nosotros vamos a ir a un domicilio en el que si no se nos abre la puerta no podemos entrar, entre otras cosas, con lo cual tiene que haber una voluntariedad por parte del paciente.
Y en este caso estamos manteniendo un porcentaje del 80% de finalización de tratamiento o de objetivos cumplidos en el caso de del VIH, y el otro 10% se reparte, pues eso, entre personas que vuelven a su país, que se trasladan a otra provincia, que fallecen o que son derivados a otro recurso para continuar allí el tratamiento directamente observado. Respecto a las derivaciones, bueno, pues el 97% de las derivaciones nos llegan de centros hospitalarios, lo cual tiene mucha lógica porque es normalmente donde se hace el diagnóstico de la tuberculosis. Dentro de este porcentaje, pues el 35% nos ha llegado desde Canto Blanco, el 15% del Hospital de Móstoles, el 7% de la Fonfría y del Carlos III, y todos los demás pues nos derivan mucho menos. En el caso de los centros de salud, apenas es un 3% las derivaciones que recibimos, en parte posiblemente porque no se diagnostica allí, pero en parte también probablemente sea por una falta de conocimiento de este proyecto, porque estamos seguros de que hay muchos casos que se manejan desde los centros de salud que bien podrían beneficiarse de incorporarse en este proyecto. Bueno, pues una vez hecho esta somera repaso de datos epidemiológicos, y tal como se ha comentado en la rueda de prensa, donde se ha sido bastante insistente y yo me alegro, no podemos pasar por alto que gran parte de este colectivo del que estamos hablando, de este colectivo inmigrante, que ya de por sí es un colectivo vulnerable, con un montón de factores de riesgo asociados, no solo por las condiciones de vida, sino porque normalmente tienen un modo de vida muy precario, si es que lo tienen, un trabajo precario, porque además no conocen el idioma o no necesariamente lo tienen por qué conocer, porque muchas veces no saben cómo funciona nuestro sistema sanitario, porque no saben todos los caminos de acceso. Bueno, pues nos encontramos de pronto con un escenario que les deja todavía más al borde del precipicio. No todo el colectivo inmigrante, por supuesto, pero sí este colectivo inmigrante con más carga de vulnerabilidad. El 20 de abril del año pasado, fecha memorable, se publica el Real Decreto Ley 16 de 2012, que modifica el acceso al sistema sanitario para cierto grupo de población y donde además establecen esas dos carteras, la básica y la complementaria, y una serie de copagos por servicios que antes pues no había que pagar. Después el siguiente Real Decreto, que se publica el 3 de agosto, puntualiza de alguna forma las condiciones para ser titular o beneficiario de la tarjeta sanitaria y del derecho, por tanto, a la asistencia sanitaria. Yo me imagino que todos los que estamos aquí conocemos este Real Decreto y probablemente en profundidad, pero no quiero dejar de hacer un pequeño repaso de algunos datos que me parecen especialmente importantes. Para ser asegurado y ser, por tanto, titular de la tarjeta sanitaria y tener abierta la puerta al sistema sanitario, tienes dos vías para serlo: tener vinculación con el sistema de la seguridad social, ya sea porque seas trabajador, por cuenta propia o ajena, porque estés recibiendo una pensión o un subsidio de desempleo, o para el caso de todos menos los extranjeros no residentes, haber agotado esa prestación y estar inscrito en la oficina de empleo. En el caso de no tener vinculación con el sistema de seguridad social, si eres español y no tienes más de 100.000 euros al año de ingresos, estás dentro. O sea, es difícil que un español se quede fuera del sistema sanitario, complicado. Incluso en personas sin hogar, porque siempre hay una vía para tener ese DNI en vigor, para pagarlo. Bueno, se puede encontrar, pero es difícil que un español se quede fuera del sistema sanitario. El problema, ¿quién lo tiene? Pues ese extranjero que no es titular de autorización para residir en España, ya sea porque nunca lo ha sido, porque nunca ha tenido un permiso de residencia en vigor, o porque a pesar de haberlo tenido, ese permiso de residencia en vigor se explicaba porque había un contrato de trabajo que lo soportaba detrás, y al haber perdido el empleo, cosa que en esta coyuntura en la que nos encontramos es algo, por desgracia, bastante habitual, pierde el motivo que le permitía tener un permiso de residencia en vigor. O sea, nos encontramos ese doble colectivo, el que nunca ha estado regularizado,
en España y aquel que sí que ha tenido un trabajo, que sí que ha estado cotizando, pero que las circunstancias le hacen perder el empleo y a continuación perder la vigencia del permiso de residencia. No tienen tarjeta sanitaria tampoco. Para todas estas personas, el Real Decreto plantea la posibilidad de firmar un convenio especial que, con el pago anual de una cuantía, dependiendo de si eres menor o mayor de 65 años, te permite entrar, tener acceso a las prestaciones sanitarias. Esta información, la última que salió el 3 de octubre, que una nota de prensa del Ministerio, a día de hoy todavía no hay ningún procedimiento que regule de qué forma se puede firmar este convenio. O sea, a pesar de dejar esta puerta abierta para este colectivo, en realidad la puerta está de momento sin abrir, a pesar de que está escrito. Para los extranjeros no registrados y autorizados como residentes en España, se les va a permitir asistencia sanitaria en las siguientes modalidades, que también conocemos. De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. De urgencia se podrá ir a cualquier hospital o a cualquier centro sanitario. No necesariamente tiene que ser un centro hospitalario, un centro de salud también debería ser acogedor de causas de urgencia. En este caso la asistencia es gratuita, pero nos encontramos con otro problema. La receta que se emite es una receta blanca que no tiene ningún tipo de financiación por parte de la Seguridad Social, con lo cual este colectivo, que ya es de por sí, hemos dicho, vulnerable con todos sus factores de vulnerabilidad y que probablemente la crisis le haya golpeado con más fuerza que a otros, se encuentra con que además tiene que costear el 100% de su tratamiento en los casos en los que tiene la asistencia asegurada. En los casos que no la tiene, pues ya no tiene nada de nada. En caso de asistencia a embarazo, parto y posparto, tiene la asistencia garantizada y además solamente tiene que pagar el 40% de los fármacos, del coste de la medicación. Y en todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia en las mismas condiciones que los españoles. Es decir, gratuita por completo y la medicación con un copago del 40%. Esto es lo que dice el Real Decreto para toda España. Si nos fijamos en el caso de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, justo antes de la entrada en vigor del Real Decreto, el día 27 de agosto del año pasado, publica y hace llegar a sus centros unas instrucciones técnicas que modifican ligeramente, porque amplían ligeramente estas modalidades de asistencia sanitaria. ¿En qué supuestos? Todos aquellos procesos cuyo tratamiento habían comenzado antes del 31 de agosto, es decir, antes de la entrada en vigor del Real Decreto, van a seguir teniendo la asistencia gratuita garantizada. Nos encontramos con que la receta vuelve a ser blanca y la medicación, también de los tratamientos crónicos, está sin financiar en absoluto. Hay dos colectivos, solicitantes de protección internacional y víctimas de trata, que durante el tiempo que permanezcan en esta situación sí que van a tener la asistencia garantizada y también subvencionada al 50% la medicación. Como quien hace la ley hace la trampa, nos estamos encontrando con casos de inmigrantes que lo que hacen es pedir asilo para tener la asistencia garantizada, lo cual es una incongruencia tremenda porque se pone en marcha todo un proceso de solicitud de asilo, de revisión de un caso que en realidad no está fundamentado, sino que es la vía de entrada al sistema. Y luego nos encontramos con otro caso, con otro supuesto, que es el que en el caso de la tuberculosis más nos importa, que es que se garantiza la asistencia sanitaria en todos los supuestos de salud pública, entendiendo por proceso o supuesto de salud pública todos aquellos que están recogidos en el listado de enfermedades de declaración obligatoria, donde está en un puesto particularmente destacado la tuberculosis. El VIH también entra en esta categoría de enfermedad y todas aquellas enfermedades transmisibles que suponen un problema de salud pública. Se incorporan además 8 supuestos de salud mental grave. Supongo que todos conocéis este listado, así que tampoco vamos a entrar en él. Pero para estos hay dos modalidades. Si el proceso es menor de un año, entonces la asistencia es gratuita y la medicación es gratuita también. Y además el Servicio Madrileño de Salud tiene la obligación de facilitar la medicación físicamente al paciente, desde el centro de salud, desde el centro hospitalario, desde aquel centro desde donde está haciendo seguimiento de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que si es mayor de un año, el proceso, y esto nos lo encontramos en enfermedades como el VIH o infecciones como el VIH,
pero también nos lo podemos encontrar en una multiresistencia, siguiendo al pie de la letra la normativa, nos encontramos con que tanto la asistencia como la medicación es facturable al paciente. Hasta ahí lo que dice la instrucción técnica. Con todo esto, y a día de hoy que no tenemos mucho margen temporal para hacer un análisis de la situación, pero sí que estamos encontrando situaciones que sí que nos llegan en este sentido, pues en realidad nos estamos encontrando con un montón de barreras. Para empezar, porque aquella persona que tiene garantizada la asistencia sanitaria no es portador de una tarjeta sanitaria. Primera barrera. Se garantiza la asistencia sanitaria con un papel donde te indica el médico que tienes de referencia y que tiene una validez temporal de 1 año en el sistema informático de la Consejería de Sanidad. Primera barrera, porque las personas llegan a ser atendidas y se les pide la tarjeta sanitaria y no la tienen, aunque tengan derecho a la asistencia. Pero la barrera administrativa es la más grande de en todo este sistema. Además, la normativa está sin acabar de desarrollar, como lo que antes comentábamos del convenio especial, afirmar que no se sabe cómo, y además tiene muchas lagunas. ¿Qué significa eso de que la medicación es facturable? ¿Qué significa eso de que la asistencia es facturable? Pues no lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la Consejería es, esto es lo que dice la norma, pero no se está emitiendo ninguna factura. No os preocupéis que no se está emitiendo ninguna factura. Bueno, pues si no se va a emitir ninguna factura, que lo ponga. Porque la persona que firma, que admite esa facturación, que puede ascender a lo que sea, no sabe a qué se tiene que atener. Está contrayendo una deuda con el sistema público de salud. La está contrayendo por escrito. En el momento que consiga regularizar su situación, ¿qué va a pasar? ¿Qué tratamiento va a tener esa deuda? Pues no se sabe. Pero si no se sabe, vuelve a ser una barrera, vuelve a ser un elemento disuasorio de acercamiento al sistema. Además nos encontramos con que la implementación de esta normativa en la Comunidad de Madrid es muy desigual. Depende un poco, no todos los profesionales sanitarios, y digo sanitarios englobando también al personal administrativo que está atendiendo en los centros sanitarios. No todo el mundo conoce la norma en la misma medida y no todo el mundo aplica la norma igual. De forma que te puedes encontrar que en algunos sitios se da más facilidad, en otros se da menos facilidad, pero debería ser igual para todos y no tener que pelear por hacer efectivo el derecho que la ley te concede, ¿no? Deberías poder acceder a él y ya está. Y por otro lado, nos encontramos con que el propio colectivo afectado por esta normativa desconoce a qué tiene derecho, pues no sabe. Porque la ley, para empezar, es ambigua y tampoco son colectivos que tengan mucho acceso a la información, con lo cual vuelve a ser otra barrera de acceso. Ese miedo que antes se comentaba, ¿no? Ese miedo a ser señalado como alguien que está en una situación irregular, que está en el país de forma ilegal, ese no tener esa tarjeta que al final es la salvaguarda para entrar en el sistema, pues es otro elemento que hace que se evite entrar. Es verdad que nos está resultando muy difícil, a nosotros como Cruz Roja nos está resultando muy difícil saber qué está pasando, saber dónde está este colectivo, qué problemática tiene, está enfermando y no está siendo atendido, no está enfermando o está siendo atendido por otros canales no oficiales, nos está resultando difícil. ¿Y por qué creo yo que nos está resultando difícil? Bueno, porque nosotros no hemos habilitado un servicio de atención. Si lo hubiéramos habilitado, probablemente nos lloverían casos de gente que necesita ser atendido y no lo está siendo. Pero no lo hemos habilitado, hemos tenido un debate interno importante en este sentido y a lo mejor en un futuro, oye, pues tenemos que volver a retomar aquello que la administración pública no llega a hacer. A día de hoy consideramos que como Cruz Roja no podemos implementar un sistema que va a dar una calidad de servicio de segunda o tercera línea. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con los mismos problemas con los que se encuentran las entidades que sí hacen esto.
No es a lo mejor la atención sanitaria puramente dicha, pero nos encontramos con todo un problema de diagnóstico, de pruebas diagnósticas, y nos encontramos con otro problema posterior de tratamientos no farmacológicos, tratamientos quirúrgicos o tratamientos complejos que requieren una intervención hospitalaria, como puede ser un proceso oncológico. Con lo cual, pues nos encontraríamos entre la espada y la pared muchas veces para tratar según qué problemáticas. No vamos a entrar en eso de momento y probablemente por eso no nos estén llegando demasiadas incidencias. En cualquier caso, ¿qué creemos que puede ocurrir en el caso de la tuberculosis? Lo que antes comentábamos, nosotros en las unidades móviles, por supuesto, seguimos atendiendo y seguimos incorporando pacientes, no importa cuál sea su situación administrativa ni si tienen o no tarjeta sanitaria, pero nos llegan una parte de esas personas, no nos llegan todas, con lo cual, bueno, pues no sabemos qué puede pasar, ¿no?, con esta barrera que hablábamos de que se pueda facturar. También ocurre lo que antes comentaba el doctor Caminero, que el diagnóstico probablemente no sea un diagnóstico inmediato en la urgencia, sino que la sintomatología va apareciendo de forma muy leve, muy lenta, y entonces, bueno, pues si ya tienes dificultades para acceder al sistema sanitario, por toser un poco, por encontrarte un poco fatigado o por tener un poquito de unas décimas, nadie se va a acercar a un centro hospitalario a ser diagnosticado de nada. Con lo cual, el retraso diagnóstico, aunque finalmente se produzca, va a ser mayor y el riesgo de contagio en todo ese tiempo hasta que se diagnostique la enfermedad, pues también va a ser mayor. Y otro problema con el que nos encontramos es el de los estudios de contactos, porque las personas convivientes con enfermedad de tuberculosis no son una urgencia, ni siquiera están enfermos, pero debería hacerse sin ningún problema ese estudio para comprobar si ha habido un contagio o no con el caso índice. A día de hoy no hay un protocolo específico que diga cómo hacer una placa de tórax a alguien sin tarjeta sanitaria, por ejemplo. No lo hay. Vamos al centro de salud y nos encontramos con que eso no está establecido. Sí que somos conscientes que desde el Servicio de Epidemiología de la Consejería hay un especial interés porque ningún caso de tuberculosis quede sin tratar, porque ningún caso de tuberculosis quede sin hacer correctamente el estudio de contactos, pero otra vez nos chocamos con la barrera administrativa, que no va a la par con ese interés, con lo cual, bueno, pues la realidad de lo que está escrito y la realidad de lo que nos encontramos son diferentes. ¿Qué hacemos en este sentido? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos tratando, por un lado, de empoderar al paciente, que sepa qué derechos le respaldan, a qué puede exigir en el sistema sanitario. Intentamos también asesorar a profesionales, en este caso a todos aquellos profesionales de Cruz Roja que están en contacto directo con las personas afectadas, para que puedan orientarles, para que puedan acompañarles, para que puedan resolver los problemas que puedan surgir. Hemos habilitado un correo electrónico, Salud Responde, que pretende recoger incidencias, porque ese es el compromiso además que hemos adquirido con la Consejería de Sanidad, recoger todas aquellas incidencias que identifiquemos y podamos documentar respecto a una mala aplicación o una incorrecta aplicación del Real Decreto y de las instrucciones técnicas de la Consejería, y a continuación comunicarlo a la Consejería de Sanidad. Pero al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de garantizar que la ley que ya se ha aprobado, se ha escrito y está vigente, se cumpla. Este es el mecanismo que estamos haciendo. Algo que debería darse por sentado, hay tantas aristas que estamos tratando de pulirlas. Pero el último punto, el que pone diplomacia humanitaria, que es donde más deberíamos enfocarnos, tenemos que potenciarlo más para tratar de conseguir que el inmigrante en situación irregular, colectivo ya de por sí vulnerable, no sea equiparado a aquel que hace turismo sanitario, para el que a lo mejor inicialmente estaba pensada esta ley. Pero tenemos que sacarlo de ahí. Tenemos que conseguir que esa equidad en salud, que esa igualdad en salud, que esa universalidad sea una realidad, para que podamos, pues ir eliminando todos los problemas que hemos estado comentando en esta mesa. Eso es todo. Luego, si queréis más datos, en el debate. Muchas gracias.